Los átomos de carbono se pueden unir entre sí para dar una cadena de átomos que recibe el nombre de cadena carbonada. Cada átomo de carbono representa un eslabón en dicha cadena, a la cual hace un esqueleto de un compuesto organizado. Por ejemplo, este que vemos aquí. Se trata del etano, que está formado por 7 átomos de carbono unidos entre sí, dando lugar a la cadena. Los 4 enlaces que debe formar cada carbono se completan con hidrógenos. Así, por ejemplo, los compuestos terminales, como estos de aquí, CH3, significa que están unidos a un átomo de carbono vecino y a 3 átomos de hidrógeno, mientras que los átomos de carbono intermedios, como este, CH2, están unidos a 2 átomos de carbono vecinos y a 2 átomos de hidrógeno, de esta forma completando 4 enlaces que tiene que formar cada carbono. Todas las moléculas orgánicas se representan mediante una fórmula química, y una misma molécula orgánica se puede representar con distintas fórmulas químicas que debemos conocer. La primera de ellas se llama simple, es la llamada fórmula empírica. La fórmula empírica expresa únicamente qué elementos forman el compuesto y en qué proporción. Por ejemplo, el CH2 o CH2N, donde N sería el número entero. Eso es lo que nos indica es que tenemos un átomo de carbono por cada 2 átomos de hidrógeno. Es importante incidir, por tanto, en que la fórmula empírica solo nos da una proporción. La molécula CH2 realmente no existe. Por ello necesitamos otras fórmulas químicas que nos den una información más detallada, como puede ser la fórmula molecular. La fórmula molecular nos indica no solo qué átomos forman un compuesto y en qué proporción, sino también la cantidad total que cada átomo de carbono tiene. Por ejemplo, C7H16 es una fórmula molecular. Esto indica que tenemos 7 átomos de carbono y 16 átomos de hidrógeno. No obstante, la fórmula molecular no nos está indicando en qué forma se unen estos átomos. Se podrían unir de formas distintas. Para saber cómo se unen los átomos debemos recurrir a un tercer tipo de fórmula, la fórmula semidesarrollada. Esta fórmula semidesarrollada, además de conocer qué átomos forman la molécula y en qué proporción, conoceremos también cómo se unen dichos átomos, a excepción de los enlaces de los hidrógenos. Por ejemplo, la fórmula CH3, CH2, CH2, etc. es una fórmula semidesarrollada. Esta fórmula también se puede escribir del siguiente modo. En esta fórmula, que representa el mismo compuesto, los carbonos intermedios del grupo CH2 son intervenidos por el vértice de una cadena en forma de zigzag. Si contamos los carbonos de los extremos CH3 y cuántos vértices tenemos en dicha cadena en fórmula de zigzag, veremos que también hay 7 carbonos en total. Es una forma muy frecuente de escribir la fórmula semidesarrollada de un compuesto orgánico porque nos ahorra mucho tiempo y es mucho más sencilla. ¿Por qué es importante la fórmula semidesarrollada más que la molecular? Porque nos da una información más amplia, ya que con la fórmula molecular C7H16 podemos tener ese compuesto que estamos indicando, una cadena lineal de 7 átomos de carbono, pero también nos da una correspondencia de una fórmula molecular C7H16 a un compuesto que sea este de acá, una cadena lineal con 6 carbonos con un eslabón lateral de un solo carbono. Tienen la misma fórmula molecular, pero realmente no son el mismo compuesto químico. Una cuarta fórmula química que podemos tener para los compuestos orgánicos es la llamada fórmula desarrollada. Esta es simplemente una ampliación de la semidesarrollada, pero en ella también aparecen los enlaces simples carbono-hidrógeno. Por ejemplo, un compuesto cuya fórmula molecular sea 66H14 puede tener como fórmula semidesarrollada la que vimos escrita y como fórmula desarrollada esta de acá, en la cual se han indicado también de forma explícita los enlaces carbono-hidrógeno. Por último, podemos tener la llamada fórmula estructural. Esta fórmula es una ampliación de la fórmula desarrollada, en la cual no solo se indica qué átomos forman la molécula, sino también en qué posición o qué tipo de enlace, sino también la estructura espacial de esa fórmula molecular. Los enlaces de los átomos de carbono tienen una disposición espacial que depende del tipo de enlaces formados. Por ejemplo, un carbono con 4 enlaces simples tiene una disposición tetraédrica con un ángulo de 109 grados.
un carbono con 2 enlaces simples y uno doble, trigonal plana, 120 grados, y un carbono con 2 dobles enlaces o un enlace triple y un enlace simple lineal, 180 grados. Por ejemplo, esta estructura que vemos aquí, que representa un tetraedro, es una fórmula estructural molecular orgánica. Los trazos gruesos, como en este caso el enlace carbono-cloro, nos indican que salen del plano del papel, mientras que los enlaces punteados, como en este caso el enlace carbono-NH2, se adentran en el plano del papel. Por tanto, la fórmula estructural será una idea tridimensional de la molécula. Así como vemos, de todas las fórmulas comentadas, la fórmula estructural es la que aporta una información más completa sobre la molécula. Sin embargo, no siempre será necesaria indicar toda esta información, y por ello, la fórmula más frecuentemente utilizada para esa representación de las moléculas orgánicas suele ser la fórmula semidesarrollada. En esta conoceremos qué átomos forman una molécula, en qué proporción y cómo se unen entre sí.